Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Tal y como titulamos en este vídeo editorial con respecto a la situación de Madrid y Barça, pues yo creo que tiene bastante sentido. Y ahora me voy a explicar, son momentos y filosofías diferentes. Y es que estoy encontrándome por las redes sociales, digamos, mucha gente que anda ciertamente con un nivel alto de descontento con lo que está aconteciendo a nivel de fichajes con respecto a Madrid y Barça, sobre todo, obviamente, del lado blanco, haciendo una comparativa directa con el nivel de jugadoras que llegan al Barça y las jugadoras que llegan al Real Madrid. Pero creo que hay que poner un poco de dosis de realidad y dosis de momento que están viviendo las secciones totalmente opuestos. Y más allá de que nosotros vivimos Madrid y Barça como una rivalidad que están a la misma altura, tanto en fútbol masculino como en básquet, y que así se ha vivido toda la vida, en el Real Madrid femenino creo que como madridistas deberíamos contextualizar los movimientos que hagan tanto unos como otros. Y obviamente el Barça viene de ser campeón de Europa y el Madrid viene de su primer año como sección de fútbol femenino, tras pasar del Club Deportivo Tacón a Real Madrid. Por lo tanto, están en momentos de inversión y a nivel deportivo totalmente distintos. Estamos por pelear de cara a estar en Champions y hacer un buen papel, y el Barça está entre los 2-3 candidatos para ganar la Champions de cara a la próxima temporada. Por lo tanto, dentro de esa línea de seguimiento y de análisis, no podemos aspirar a día de hoy, 2021-2022, no podemos aspirar a fichajes top, absolutamente top. Sí podemos fichar muy buenas futbolistas, buenas jugadoras, hacer una estructura y proyecto con sentido común que nos gustará más o menos, pero donde grandes o muy buenas futbolistas españolas están llegando al equipo para hacer una plantilla más larga, para poder tener más oxígeno de cara a final de campaña, para poder competir en ambas competiciones. Pero claro, si queremos aspirar a fichar a Ingrid Engen, a Fridolina Rolf, a Irene Paredes y a lo que vaya a venir, porque a lo mejor quedan varios movimientos en el Barça, pues hombre, no es sencillo, al margen de lo que ya tienen de por sí, que no es poco. Otra cuestión es de dónde sacan el talonario, de dónde sacan el dinero, y eso no es cuestión nuestra directamente. Es decir, si es un club endeudado con 1000 secciones, es cuestión del Barça y tendrá que actuar los estamentos que tenga que actuar con respecto a cada una de las secciones y con respecto al club. Pero hablando de los momentos deportivos y los niveles de inversión y los niveles de adquisición son totalmente distintos. De adquisición de jugadoras y de futbolistas, me refiero. Por lo tanto, creo que deberíamos dejar de poner la lupa en lo que haga el Barça. Por supuesto que todos vamos a ver qué hace el Barça, cómo compite, cómo le van las cosas, porque es nuestro máximo rival. Pero una cosa es que sea el máximo rival por naturaleza, por ADN, y otra cosa es que nosotros queramos aspirar ya a competir contra el Barça y a ganarle títulos como la Liga al Barcelona. Creo que eso es algo complicado. Ojalá me equivoque y el Madrid pueda ganar la próxima temporada, hacer un temporadón y ganar la Liga Femenina Española, pero los elementos de análisis a nivel colectivo e individual, Barça, comparativa directa a Real Madrid, no me hacen pensar en eso. Sí me hacen pensar en un Real Madrid que se siga constituyendo, que siga mejorando y que de ahí pueda ir aspirando a mejores futbolistas. Pero también hay que entender que las jugadoras van a proyectos también más consolidados y, digamos, con más canas, más veteranía, más sensación de algo más seguro, por decirlo de alguna manera, para que nos podamos entender. Entonces, creo que el Madrid está haciendo una buena labor, un buen trabajo, y el Barcelona está haciendo, entiendo, desde su prisma lo que debe de hacer. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la historia. El Barcelona, yo os recuerdo en varias ocasiones, no siempre ha sido así la historia, no siempre ha estado para competir en Europa y ganar Copas de Europa y ganar la Liga con este margen. Hace años los equipos top eran Athletic Club de Bilbao o el Atlético de Madrid, entonces no siempre el Barcelona ha estado ahí arriba. De hecho, el Barcelona está peleando por no descender hace varios años, hace muchos años. Entonces, vamos a esperar, que sé que paciencia y Real Madrid es complicado, pero vamos a esperar a que pues hagamos un trabajo pues de ir creando algo bonito, algo chulo, un buen proyecto, y a partir de ahí ir juzgando año a año. Pero creo que el Madrid está trabajando con rigor, está trabajando con cabeza y trayendo jugadoras para crear un buen proyecto futbolístico. Y el Barcelona lo que está poniendo es la chequera, la cartera, con un proyecto consolidado ya de jugadoras importantes a nivel mundial. Bueno, ya está.
Creo que no deberíamos hacernos daño con esta cuestión y mirarlo con un poquito más de frialdad, lo que es a día de hoy la rivalidad Real Madrid femenino, Fútbol Club Barcelona.